Aleluya, gloria a Dios. Y venimos, sabemos, hermanos, que venimos a adorar al nombre de nuestro Dios. Venimos a darle gloria, honra a Él, porque para Él es toda la beneficencia, el honor, la gloria y la honra. Porque yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos con Dios en este día. Estamos agradecidos con Dios por su maravilla, por su misericordia que tenemos tanto, por nos ha permitido estar un día más aquí en ese lugar. Y le damos gracias a Él y gloria. Y nos sentimos contentos de estar aquí y darle gracias a Él y estar en este buen grupo gigante de hermanos que estamos aquí. Y todos los que lo van a estar viendo ahí también por la cámara, le queremos decirle que si usted no tiene una iglesia, usted, hermano, amigo, jovencito, no sé el problema que usted puede estar pasando, pero déjame decirle que ese problema solo lo puede resolver Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entréguele su corazón a Cristo y Él resolverá todos sus problemas. Dice la palabra de Dios: venid a mí cargados y cansados como usted, y yo te haré descansar. Así, mis queridos hermanos, le damos gracias a nuestro Dios y vamos a poner que el Señor Jesucristo sea obrando, y vamos a pedirle a los que están aquí arriba que van a cantar las alabanzas de que pueden ir pasando. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él sea tocando y abriendo nuestros corazones para que podamos alabarle con libertad y que aclare nuestras mentes y nuestros corazones para que la palabra fluya con poder. Gracias, Padre amado. Le pedimos, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, de que sea usted, Dios mío, poniendo, Dios mío, trayendo palabras, estas alabanzas, Dios mío,
Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame,
suena la trompeta para volar. ¿Cuántos se van? Levanten la mano los que se van. Amén, somos un grupo que se van. Doy gloria a Dios porque entonces no estamos aquí, pero si no está seguro de que usted se va, ahora es tiempo que cuando es llamado hermano pastor, pase aquí, se reconcilia o acepte Cristo. Y le damos, bueno, yo quiero preguntarle a ver si ha venido algún amigo aquí en este lugar y darle y recibirlo con la cordial bienvenida, pues, de que se sienta contento y que no se sienta ahí como pollo comprado, porque muchas veces cuando llegamos al primer lugar nos sentimos ahí como sumergidos. No, aquí venga con libertad a adorar a Dios, porque aquí venimos a adorar a Dios, a alabar y glorificar su santo nombre. Bendito sea su nombre. Le damos gracias al amigo, si hay alguno aquí, pero yo traje a mi hermano allá y yo le quiero decir al amigo amado que está en este lugar, que déjeme decirle que usted no ha venido a perder su tiempo en este lugar, sino que si usted ha venido aquí es porque el Espíritu Santo lo ha traído aquí y Dios tiene un plan para su vida. Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere hacer una nueva criatura, Dios lo quiere renovar, Dios lo quiere cambiar, Dios lo quiere hacer heredero del reino de los cielos, porque la palabra dice que todo aquel que lo ame y que lo confiese delante de los hombres, Él lo confesará delante de nuestro Padre Celestial que está ahí arriba. Denle un aplauso a Dios, denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Así, hermano, sin más pérdida de tiempo, vamos a pedirle a la hermanita que tiene allá para recolectar los tesoros del Señor, y así vamos a dejar a la hermana aquí que siga continuando con las alabanzas. Dios me les bendiga. Así, hermanos, vamos a pedirle que cerramos nuestros ojitos, inclinemos nuestra mano al cielo para que sea Dios bendiciendo a cada hermanito que con el corazón con gratitud acaba de darle a nuestro Señor Jesús de las muchas bendiciones de que Él nos ha dado por la salud, el trabajo. Cuánto no tenemos que agradecerle a Dios, y creo que ni con otra vida ni con mi vida le pagamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, derramar su sangre preciosa en el madero para que nosotros estaríamos en este día aquí alabando y glorificando su santo nombre. Vamos a pedirle a nuestro Dios de que sea Él bendiciendo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, de que sea usted, Padre, bendiciendo los granjeros de los hermanos, Padre, bendiciéndolos, Padre, de una manera especial, Señor, como usted, Padre, lo sabe hacer, mi Rey. Oh poderoso Padre, oh Dios mío, le pedimos, Señor, que usted bendiga, Padre, cada mesa, que nunca falle el pan, Dios mío. Bendícelo con la vida espiritual primero, Dios mío, y después, Padre, con lo material, Señor. Bendice, Padre, sana aquel que no esté enfermo, Dios mío, dale un trabajo a aquel que no tiene un trabajo, Dios mío. Bendícele, Padre, multiplica su bendición
bendiciones, Padre, porque su palabra dice, Padre, que usted bendice el dador alegre, Padre, y sabemos, Dios mío, que sus promesas son eternas, sus promesas son fieles y verdaderas, Padre, porque usted, Padre, es verdadero y fiel, Padre, usted nunca lo falla, a pesar, Dios mío, de que nosotros, Padre, no somos allí, Padre, pero usted, Dios poderoso, es fiel y verdadero, usted nunca, Padre, falla, Dios mío, de lo que promete lo cumple, Señor. Oh Dios glorioso, bendice a estos hermanitos, bendice a cada hermana, a cada hermano, Dios mío, multiplica sus bendiciones ahí, Dios glorioso, Padre, te damos gracias, te damos honra y gloria, Padre amado, poderoso Dios, te lo ponemos en tus manos, Dios mío, bendícelo, Señor, gracias, Padre bueno, gracias, Espíritu Santo, poderoso Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso, un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Lo gozamos, hermanos, y es un deleite, es un aplauso estar aquí delante de ustedes. Lo sentimos pues que es una familia grande que tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces tenemos la familia nosotros en nuestra casa, pero la familia mejor es esta que tenemos aquí en la iglesia, porque esta familia siempre estamos allí y dándonos fuerza unos a otros y orando para que, porque ahí vemos muchas veces de que estamos allí con un pie adentro y con otro pie afuera. No, hay que ponerlos firmes en el camino del Señor para cuando suene la trompeta, nadie se quede, todos volemos hacia arriba. ¿Cuántos quieren volar? yo creo que es un poquito. ¿Cuántos quieren irse al rato? Ya, pues, chica, yo creo que no, pastor, vamos a tener que hacer un nuevo llamado y que todos van a reconciliarse. ¿Cuántos quieren irse al rato? Ahora sí escucho con más ánimo, con más rango, pues, que yo creo que cuando uno, esta cosa no hay que levantar las manos, aleluya, queremos irnos con el rato, porque yo no me quiero quedar aquí, hermano, es mi lucha. Y dile, Señor, no me dejes aquí, Padre, dame fuerza para seguir adelante, para seguir ahí, siempre firme peleando la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Y así, hermanos, sin más pérdida de tiempo, tenemos a un hermano también que tiene un texto bíblico y lo vamos a hacer pasar, no vamos a aumentar nombre porque yo creo que él ya sabe y así lo vamos a dejar a él para que él sea con nosotros trayendo